A ver, ¿cuáles prefieren? Escriban en sus comentarios en el grupo el 1, el 2 o el 3 para consumir. Si tuvieran que escoger uno para consumirlo. 1. Vamos a salir. 1. ¿Ningún valiente quiere el 2? 1. Que son así. Discriminan al 2 y al 3. ¿No? Pues hacen bien. Esta creo que está en el 1 también, creo. Bueno, sí está todavía pasable. ¿Y es por qué? Porque nosotros, los demás casos, ya encontramos un deterioro. Y el deterioro es algo que afecta la apariencia, el valor nutricional, su estado y sus características organolépticas. La apariencia, vemos que acá tiene un golpe, un corte acá. También su sabor, su olor, y como que no se ve muy apetitoso y también se ve un poco contaminado. Eso es lo que va a ocasionar que nosotros nos decantemos por el número 1, definitivamente. Por eso un alimento, cuando está deteriorado, perdón, vamos a encontrar que va a afectar su apariencia, su valor nutricional, su estado higiénico y sus características organolépticas. Ah, muy bien, Joe. Genial. Ajá, alguien escogió el 2. Mis respetos para esa persona que escogió el 2. Muy bien, es valiente. Creo que le dio pena la mandarina. Pobrecita, diría, nadie la va a escoger. Aunque técnicamente yo no dije que era para el consumo humano, pero bueno, en fin, es para el consumo humano, definitivamente. Muy bien. Ahora, el deterioro se puede dar de varias maneras. ¿Han escuchado el término pardeamiento? Sí, profesor. Sí, profesor. El pardeamiento es cuando alguien se vuelve pardo. Bueno, no es cuando alguien se vuelve pardo, pero sí, hay un oscurecimiento. Y este pardeamiento puede darse de dos maneras. Enzimático y no enzimático. Cuando hablamos de un pardeamiento enzimático, a ver, si saben, comenten. Profesor, por las propias enzimas que puede contener por ejemplo, en el caso de la fresa y de la manzana y la pera, se pardean si lo dejas al cabo de un tiempo al aire libre. Genial, muy bien. Excelente, Sarita, muy bien. Sí, exactamente. El pardeamiento enzimático se da por las propias enzimas del alimento. Vamos a ver, dicho de otra manera, depende de ellos. Oscurecerse. ¿Por qué? Porque reaccionan al oxígeno del aire y empiezan a oscurecerse ahí. Pardeamiento enzimático. Y el pardeamiento no enzimático, bueno, le di clic a esto. Pero antes de ver eso, el pardeamiento enzimático se da por otros factores que no se encuentran dentro de la, de la, de la, de las enzimas, porque por algo se llama enzimático. Las enzimas son parte, perdón, de los alimentos que van a generar ese pardeamiento. Pero el enzimático no es por acción de las enzimas, y hay varios ejemplos de ello. En este caso, chicos, les comento de que adicional a estas diapositivas, yo les voy a enviar, bueno, más que las diapositivas, les voy a enviar el material con el que yo trabajo, así que no se preocupen si algunas cosas no quedan claras. De todas maneras, el material profundiza un poco más, así que léanlo también. Ya. El pardeamiento no enzimático
se da de diferentes maneras. Puede hacerse por la famosa reacción de Mayer. Y como les comentaba, no necesariamente tiene que ser algo beneficioso, depende. Por la peroxidación de lípidos, o sea, se vuelven oscuros. Entre otros. El perdimiento o el deterioro, pero el perdimiento por deterioro se puede dar de dos maneras. La putrefacción. Yo creo que ese término ustedes lo conocen. Pero cuando hablamos de putrefacción, tenemos que reconocer algo. ¿Quiénes ocasionan la putrefacción? Generalmente, ¿a qué asociamos eso? A los microorganismos, profesor, principalmente las bacterias. Exactamente, muy bien. Le echamos la culpa a los microorganismos. Entonces, hay microorganismos que van a ya empezar a atacar y van a hacer de que empiecen a descomponerse algunos elementos o sustancias dentro del alimento. Así como en el pescado, en las carnes, en las leches también. Todo esto hace de que deteriore el alimento. Y hay otras formas también. Por ejemplo, tenemos este caso. ¿Cuál es el deterioro que tiene este producto? Este alimento. Quizás nosotros digamos, no hay ningún deterioro ahí. Pero si lo llevamos a otros lugares, quizás sí diga. Este deterioro es algo que de repente puede ser muy sutil a primera instancia. Pero ya está deteriorándose. Y si no, vemos acá también. ¿Qué deterioro hay con esta zanahoria? En primer lugar, con la manzana. Bueno, vamos con la zanahoria primero, con la pérdida de peso. Porque se está deteriorando porque está perdiendo agua. Y al perder agua, pierde peso, y al perder peso, pierde textura, pierde apariencia. Ya no lo hace apetecible esta zanahoria. Y con respecto a la manzana, vamos de daños mecánicos, como estos cortes de acá. Que quizás nosotros los toleramos, sí, pero si los vendemos de repente a otro mercado, van a decir no. Me lo regresas. Y ahora, ¿por qué les comento estos tipos de deterioro? Porque estos deterioros van a estar condicionados por algo. Por factores intrínsecos, o sea, propios del alimento, como la composición misma del alimento, como hemos visto anteriormente, sus proteínas, sus carbohidratos, sus lípidos, el pH, la actividad de agua y las enzimas. Yo creo que con la composición del alimento y con las enzimas ya está un poco claro eso de ahí. Pero ¿de qué manera repercute el pH y la actividad de agua? A ver. ¿De qué manera repercute en el deterioro de los alimentos el pH y la actividad de agua? Profesor, dependiendo del alimento, porque, por ejemplo, en el caso de la leche, si su pH es elevado, obviamente que no se va a consumir porque, bueno, es muy ácido, ¿no? En el caso de la actividad de agua, si un alimento contiene más agua, va a ser un factor que va a influir a que los microorganismos se puedan desarrollar con mayor facilidad. Exacto. Muy bien, Sarita, muy bien. ¿Sí? Y también eso repercute con el pH, te diré. Porque el pH facilita a veces el crecimiento de ciertos microorganismos.
Así es. Entonces, si es que hablamos de ya sustancias que tienen pH. Y, perdón, y antes de que me salga, antes de que pasemos a la otra parte, ¿han escuchado de alimentos que son altamente, para ponerme acá exactamente, según lo que dice acá? Tengo acá siempre este manual de normas para decirlo con el término correcto. A ver, a ver, a ver. Antes. A ver, un momento. Criterios microbiológicos. Parece que no lo menciona. Pensé que sí lo iba a mencionar esta norma. Pero en fin. De todas maneras, bueno, es un libro que yo manejo siempre de acá de normas. Pero en fin. Hay alimentos que son de alto riesgo. No sé si han escuchado. ¿Mm? ¿Han escuchado de eso? Cuando hablamos de plantas procesadoras. Eso está normado. Por eso se está buscando la norma acá. ¿Pero han escuchado eso? No, profesor. Ah, ya. Los alimentos de alto riesgo son en este caso las carnes, los cárnicos y las leches. ¿Por qué? Porque tienen propiedades estos alimentos que van a ser susceptibles a ataques microbianos por el pH, por la actividad de agua. Entonces, en función a la naturaleza del alimento, a su composición, a su pH y su actividad de agua, ya los predisponen a que se deterioren. También hay otros factores que son los extrínsecos, que ya tienen que ver con la temperatura, con la humedad, con el oxígeno, con la luz. El tema de la temperatura, por ejemplo, no es lo mismo trabajar a altas y a bajas temperaturas una carne. Las plantas que son cárnicas trabajan a temperaturas bajas, generalmente a 10, 5 grados. Entonces, eso también influye en el deterioro de los alimentos. ¿Y para qué nos sirve saber estos dos? Porque nuestra chamba está en evitar que se deteriore el alimento. Eso es. ¿Por qué nos interesa evitar que se deteriore el alimento? Porque nos van a pagar, no, sino porque, bueno, sí, también porque nos van a pagar. Pero nosotros que trabajamos con alimentos y los procesamos, tenemos como objetivo mantenerlos más tiempo del que se pueda mantener en condiciones naturales. Y por eso llegamos al otro punto, que es el procesamiento de los alimentos. Nosotros procesamos alimentos. ¿Por qué? Porque queremos modificar alguna de sus condiciones y alargar su vida útil. Procesamos alimentos. ¿Qué más para, por ejemplo, no sé, quizá es temporada de fresa, lo procesamos para que la fresa la tengamos todo el año? Lo hacemos. También es un motivo por lo cual lo mantenemos. El procesamiento de alimentos va a modificar las características tanto del alimento mismo como sus condiciones. Y algunos de estos procesamientos son los embotellados o enlatados, congelándolos y a través de compuestos químicos. Hay más en realidad.
Pero solamente esto. Esto les presento. ¿Pero para qué? Como les decía, queremos mantener el alimento, queremos que se mantenga en el tiempo. Queremos que se mantenga esto. Entonces, queremos alargarle la vida útil. Y pues la vida útil de un alimento está ligada a la estabilidad. Cuando el alimento pierde estabilidad, y estamos hablando de que está perdiendo ciertas características que lo hacen aceptable al consumidor. Es decir, si nuestro objetivo es este de acá, la gente lo consume así, así de esta manera, que tú le presentes esto para ellos, ya no va a ser aceptable. De repente puede tener los nutrientes, sí, pero en apariencia a la persona no le gusta. Y mucho peor. Ojo, no significa de que no esté bien ni que las personas que lo consumen esto están equivocadas, no, sino de que esto tú lo estás ofreciendo a un grupo de personas, a una sección, a un mercado específico, que cuando lo miran así ya no es aceptable. Ya de cierta manera sí está perdiendo la textura que uno esperaba de este producto. Entonces, ya no es estable este alimento. ¿Cómo podemos mantener esta estabilidad? Hay varias maneras. Una de ellas es a través de la temperatura, ya seas elevadas o bajas, tratamientos térmicos. Otra de ellas es minimizando la actividad de agua. Con las temperaturas tenemos la elaboración de conservas, elaboración también de productos congelados. En la actividad de agua tenemos, controlando la actividad de agua tenemos, por ejemplo, el, el proceso de secado, eliminando el mayor contenido de agua posible, sin que este también repercuta en las propiedades nutricionales. Como comentó su compañera, al minimizar este aspecto, la cantidad de agua, en este caso, va a favorecer, pero al eliminar el agua, va a minimizar el desarrollo microbiano. Otra forma es agregar sustancias químicas, sustancias como preservantes, químicos, benzoatos, sorbatos. Y nuevamente conjuntamente con los procesos térmicos. Ahora, esto indica que el alimento es estable. Y acá están los cambios químicos, físicos y microbiológicos. Entonces la estabilidad se va a mantener en función a que estos cambios no se den. Pero en algún momento el tiempo de vida útil va a desplayarse y estará en función a estos cambios químicos, físicos y microbiológicos, estos factores, para evitar que llegue hacia el alimento. Entonces, si podemos de una manera controlar estos cambios, vamos a mantener la vida útil de un alimento. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa de diferentes maneras, pero principalmente los dividimos en tres: físico-químicos, microbiológicos y sensoriales. Físico-químicos, que involucran el pH, la acidez, los bris, la humedad, etc., está en función a la naturaleza del alimento. Microbiológicos, que tienen que ver con los mohos, levaduras, los aerobios, los cicrófilos. Los microbiológicos están en función a la naturaleza del alimento. No es lo mismo evaluar un lácteo que evaluar una carne, un grano o una bebida. Es distinto, tanto por la naturaleza propia del alimento como la naturaleza de los microorganismos que van a ser atacados por a estos alimentos. Y finalmente sensorial. Hablamos ya de aromas, olores,
Y en función del alimento puede ser crocantez para las galletas, esponjosidad para los panes, entre otros. Pero algo que sí o sí tenemos que tener en cuenta para evaluar la vida útil de un alimento procesado, debemos tener en cuenta esto. Primero, ¿cuáles son los elementos que componen al producto? ¿De qué está hecho? ¿Qué tiene? Tiene harina, pero ¿esa harina qué es? Es un carbohidrato. Tiene aceite, pero ¿ese aceite qué es? Es una grasa. Hay que evaluar de qué está hecho. Porque en función a los compuestos, va a ser menor o mayor. Vamos a llamarlo en términos coloquiales, se va a lograr más rápido que otros alimentos. El empaque o el embalaje, muy importante también, porque estamos modificando su condición natural. Es lo mismo de repente evaluar la vida útil de esta mandarina así que colocándole un film protector. De todas maneras, va a variar, va a cambiar. Tenemos que evaluar también el embalaje o el empaque del producto. ¿Cómo se conserva el alimento? Es decir, se conserva en el ambiente, se conserva en lugares con poca luz, se conserva en el refrigerador. Y es por eso que nosotros cuando consumimos alimentos, compramos alimentos, ahí nos dicen manténgase refrigerado una vez abierto. Eso nos va a determinar también para evaluar la vida útil de un alimento. ¿Cuál es el riesgo microbiológico que presenta el producto? Esto es muy importante porque hay alimentos, como les comenté, de alto riesgo. No es lo mismo evaluar una carne que evaluar de repente una bebida, un vino. Digamos que para un vino es menos cuidadoso, vamos a llamarlo así, en el proceso productivo que una carne. La carne, si no se mantiene la cadena de frío, si no se mantiene el cuidado pertinente, es muy arriesgado porque las consecuencias por consumir carne malograda son, vamos a decirlo, más dañinas que consumir un vino malogrado. La carne se altera fácilmente y a veces no se puede detectar. Y la que cierra esta forma de evaluar es las características organolépticas y fisicoquímicas que observamos y registramos. Dicho de una manera, los parámetros que necesitamos evaluar en este producto. Cuando hablamos de mermelada, hablamos de Brix y pH. Cuando hablamos de lácteos, en función, por ejemplo, si es leche, también evaluamos también el pH, la acidez, el sabor, el olor. Todo eso está en función a la naturaleza propia del alimento. Estas 5 pautas tenemos que tener en cuenta para evaluar la vida útil de un alimento procesado.